Bien, en esta semana nos toca ver lo que es la estructura selectiva, ¿sí? Esa estructura selectiva me va a permitir poder elegir un camino u otro dentro de mi programación. Esto me va a dar como resultado un valor booleano, es decir, un valor verdadero o un valor negativo, según el resultado que nosotros escojamos. En C++ y en la mayoría de los lenguajes de programación, para nosotros poder tener esa estructura, nosotros lo hacemos mediante el comando if, ¿ya? Que es una estructura condicional o selectiva, ¿ya? Entonces, Sandy Torres, léame lo que dice el primer párrafo. Sandy Torres, el primero C. Y se realiza el siguiente ejercicio de C++. Esta parte de aquí que dice las estructuras condicionales, esa parte. Las estructuras condicionales controlan si una sentencia o bloque de sentencia se ejecuta en función del cumplimiento o no de una condición, expresión lógica. Ya. Aquí lea, por favor. C++ tiene dos estructuras de control para la selección if, else. Ya. If, else. Bien. Continúe. Instrucción if y if. Esta instrucción hace que se ejecute una sentencia u otra dependiendo del valor que tome una condición. La instrucción if puede ser simple o doble. Si está así. Entonces les explico. Nosotros para especificar una pregunta en cualquier lenguaje de programación, en la gran mayoría, nosotros ponemos el comando if, ¿ya? Entonces estamos haciendo una pregunta. Vamos a preguntar, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Y este me puede dar un valor positivo o un valor negativo. Por ejemplo, aquí estamos preguntando si 50 es menor o igual a 10. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Si 50 es menor o igual a 10. ¿Y cuál sería la respuesta ahí? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? Estoy haciendo una pregunta. Si 50 es menor o igual a 10, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dice? ¿Qué cosa? Falso, profesor. Falso. Porque 50 es mayor que 10. Exacto. 50 no es ni menor ni igual que 10. Es mayor. Entonces eso sería falso. ¿Quién respondió? Sandy Torres. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, según la respuesta me va a ejecutar unas acciones. Si es verdadero, en este caso va a entrar a ejecutar lo que yo escriba dentro de este bloque de programación. ¿Ya? Pero también puede ser lo contrario. ¿Sí? Caso contrario, yo también le puedo decir que me haga otra cosa. Entonces yo especifico el comando else. ¿Ya? Entonces, aquí, como esto de aquí es falso, si yo especifico un else, me ejecutaría otras acciones, ¿ya? Entonces, cuando es if, se va a ejecutar cuando es afirmativo. Entra a este bloque de instrucciones y los ejecuta, ¿sí? Pero cuando es falso y quiero que se ejecute algo, tengo que especificarle el else.
¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, esto es lo que me está diciendo aquí. Si es afirmativo, me va a ejecutar este bloque por el if. Si es falso, me va a ejecutar otro bloque. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo allí. Y ahí me está especificando algunos ejemplos, pero yo también tengo otra instrucción que les voy a mostrar en estos momentos, ¿ya? Les voy a mostrar en estos momentos otra instrucción que es el else if. ¿A qué me ayuda el else if? A hacer otra pregunta. Caso contrario, hago otra pregunta. ¿Sí? Eso hace el else if. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles un ejemplo para que lo puedan entender mucho mejor. Les voy a mostrar. Este ejemplo de aquí me permite imprimir un número por pantalla siempre y cuando ese número sea mayor o menor. En este caso, me va a imprimir el número mayor entre dos números ingresados. Miren, ahorita estoy ejecutando este programa de aquí que me está diciendo ingrese el primer número. Entonces yo ingreso el 6. ¿Ya? Ingrese el segundo número, ingreso el 4. Y me imprime el número mayor es 6. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si el número mayor no está en ninguno de los dos? Si los dos números son iguales. Vamos a ejecutarlo, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora poniendo que los números son iguales. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer en estos momentos. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a compartirles mi pantalla. Ahora voy a ingresar en los dos números. Voy a ingresar los mismos. Ya voy a poner, por ejemplo, 10 y acá también 10. Y mire, me dice, los números ingresados son iguales. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el código en estos momentos. Vamos a ver el código para que lo entiendan, para que entiendan cómo es la lógica de programación de este programa. ¿Ya? Entonces, miren acá, por favor. Bien. Entonces, miren aquí. Voy a inicializar dos números. Este número de aquí, el número mayor, no lo tomen en cuenta, ¿ya? Este de aquí no lo tomen en cuenta. Entonces dice, voy a ingresar dos números. ¿Quién me dice de qué tipo son esos números? A ver. ¿Quién me dice de qué tipo son esos números que estoy inicializando? Dice float. ¿Son enteros? ¿Son reales? ¿Tienen decimal? ¿No tienen? ¿Quién me dice? Enteros, profe. ¿Cómo? Hábleme clarito que no le escuché muy bien. Enteros. Enteros. Gilmar, Bustos, enteros me dijo. Gilmar, hábleme durito. Entero me dijo. Profe. No, no son enteros. Son números flotantes. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una coma. Son números reales. Tienen decimal, pero igual le voy a poner por su actuación. ¿De qué curso es? Del C. Bien. Son números enteros, números reales, ¿ya? Pues estoy inicializando dos números de forma real. Y aquí le estoy poniendo su mensaje. Dice aquí, ingrese el primer número, me lo va a ingresar en la variable N2. Ingrese el segundo número, me lo va a ingresar en la variable N2, ¿ya? Y aquí estoy haciendo la pregunta. Aquí.
Estoy preguntando si N2, N1 y N2 es igual. Igual es la pregunta. Cuando yo pongo un igual, le estoy asignando un valor a una variable. Pero cuando pongo doble igual, estoy yo haciendo una comparación. Entonces estoy preguntando si estos dos números son iguales. ¿Ya? Entonces, en caso de que estos números sean iguales, ¿qué me va a imprimir? Me va a imprimir que un mensaje que me diga los números son iguales. ¿Ya? Y termino. Ya no ingreso nada más aquí abajo. Ya no ingreso a hacer ninguna de estas condiciones. Pero, en caso de que los números no son iguales, me va a hacer otra acción. Por eso se pone aquí else. ¿Ya? Y como yo quiero hacer una pregunta, ¿qué hago? Le pongo el if. Y entre paréntesis hago la pregunta. ¿Quién me lee esta pregunta que estoy haciendo aquí? ¿Quién me dice yo? Aparte de Sandy y Gilmar que ya actuaron. ¿Quién me lee la pregunta que está haciendo aquí? Caso contrario, va a ser una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién me la lee? ¿Quién me lee la pregunta? ¿Qué pregunta me está haciendo aquí en la línea 13? ¿Nadie? ¿Nadie me quiere leer? Bien, yo les leo. Dice aquí, N1 es mayor a N2. Esa es la pregunta que está haciendo aquí. N1 es mayor a N2. Entonces, en caso de que sí sea mayor, va a entrar a esta condición de aquí, a esta instrucción. Me va a mostrar un mensaje que me diga el número mayor es N1. ¿Ya? Este N-L es para que me haga un salto de línea y lo siguiente que salga se muestre abajo para que no me lo muestre todo pegado en una sola línea que se ve feo. ¿Ya? Eso es lo que me está haciendo. Y este else que está aquí, ¿qué significa? ¿Quién me dice? Este else que está aquí, ¿qué significa? Antes lo vimos cuando estábamos leyendo la teoría. ¿Qué es este else? Esto significa caso contrario. ¿Caso contrario de qué? De la pregunta que está haciendo acá arriba. La pregunta que está arriba aquí dice, N1 es mayor a N2. En caso de que sí sea mayor, ¿qué va a pasar? Va a imprimir que el número mayor es N1. Caso contrario, me va a imprimir N2. ¿Ya? Eso es lo que está aquí en el else. Caso contrario de la pregunta que está haciendo aquí. Y finaliza. Ahora, vamos repasando. Él empieza preguntando si los números son iguales. En caso de que los números sean iguales, me muestra un mensaje que diga los números son iguales. Y ya no me hace nada de esto que está acá abajo, como vimos en el ejemplo, cuando estaba ejecutando ese programa. ¿Ya? Ahora, en caso de que los números no sean iguales, quiere decir que son diferentes, ¿no? Uno de los dos tiene que ser mayor. Entonces, empieza preguntando, N2 es mayor, N1 es mayor que N2. En caso de que sí sea mayor, imprime N1. Si N1 no es mayor que N2 y ya preguntamos que no son iguales tampoco, por defecto quiere decir que N2 es el número mayor. Por eso lo imprime acá abajo el N2. ¿Ya? ¿Qué me decías, Darwin? No, decía que N2 era mayor. Ya, ahora, las posibilidades
de que el usuario ingrese pueden ser del 1 al infinito o de 0 al infinito, puede ser cualquier cosa. Pero aquí ya estamos cubriendo todas las posibilidades que puedan haber. Pueden haber 3 posibilidades. Una, que los dos números sean iguales. Ya estamos haciendo esa pregunta aquí. Si ya no son iguales, si son iguales, ¿para qué seguir preguntando? Si los números no son iguales, de lo contrario quiere decir que son diferentes. Entonces, por eso entramos a hacer otra pregunta. Entonces, quiere decir que el número mayor puede estar en el N1, por eso estamos preguntando aquí. Y la otra posibilidad quiere decir que el número mayor puede estar en el N2. ¿Ya? Entonces, por defecto, este va a ser el número mayor. ¿Sí? Vamos a nuevamente ejecutarlo. También lo podemos ejecutar con F11. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que puedan ver la ejecución del programa. Una vez más. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que los dos números sean iguales como vimos en antes. Entonces, 9 y 9. Dice, los números son iguales. ¿Qué pasó? Me hizo una pregunta. N1 y N2 son iguales. Sí. Como son iguales, me muestra este mensaje y ya no hace más preguntas. ¿Ya? Ahora vamos a ver que el número mayor esté en el N1. ¿Ya? Vamos a ver que el número mayor esté en el N1. Entonces, vamos a ejecutar esa opción que esté en el N1. Entonces, el N1 siempre se ingresa de primerito. Entonces, vamos a poner el número mayor en el 8. ¿Ya? Entonces, dice, el número mayor es 8. ¿Por qué? Porque me está haciendo la pregunta. ¿N1 es mayor a N8? En este caso, sí. Entonces, me imprime que el N1 es mayor. Y ya no me pregunta más, sino que sale del programa. Y vamos a hacer la última opción. Que el número mayor esté en el N2. La última. Que el número mayor esté en el N2. Vamos a ver eso ahorita. Entonces, vamos a poner aquí 8. Acá vamos a poner 20. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él empieza preguntando, ¿los números son iguales? No, no son iguales. Baja la siguiente pregunta. Por eso dice else, caso contrario. If, hace una pregunta. ¿Ya? N1, ¿es mayor a N2? No, no es mayor. Entonces, ¿qué hace? Else, hace un caso contrario. Imprime que el número mayor está en el N2. Por eso me imprime que el número mayor es 20. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el programa. ¿Estamos claros hasta ahorita, señores estudiantes? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Ok. Para esta semana, no van a hacer las actividades que están en la ficha. Yo les tengo que mandar por escrito nuevamente la ficha, pero solamente especificando programación y base de datos y las actividades que tienen que hacer. Para esta semana lo que van a hacer es lo siguiente. Van ustedes a verificar el número mayor entre 3. Entre 3 tienen que especificar cuál es el mayor. Ya no entre 2. Se van a guiar con el que yo hice. ¿Sí? Les voy a mandar 2 archivos. La programación de este programa del número entre 2 para que se guíen. Y las actividades para esta semana. ¿Ya?
Entonces van a ser el número mayor entre 3. Entonces aquí ya no tenemos 3 posibilidades, sino 4 posibilidades. ¿Ya? Puede ser que los 3 números sean iguales, como puede ser que el número mayor esté en N1, como puede ser que el número mayor esté en N2, o como puede ser que el número mayor esté en N3. Hay 4 posibilidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer para esta semana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? La primera, si N1 es mayor que N2. ¿Ya? Entonces, puede ser que sí sea mayor. En caso de que sí sea mayor, imprimo N1 y ya no pregunto más. En caso de que no sea mayor, ya este aquí no es el mayor, ya no lo tomo en cuenta, sino que voy a comparar entre el N2 y el N3. ¿Ya? Entonces, en caso de que N2 sí sea mayor que N3, imprimo N2 y ya no pregunto más. ¿Sí o no? Caso contrario, ¿qué quiere decir? Si no está en N1 el mayor y no está en N2 el mayor y tampoco son iguales, ¿en qué número va a estar el mayor? Si N1 no es mayor ni N2 es mayor, ¿cuál sería el mayor? N3. N3. Esa es la lógica del programa. Eso es lo que van a hacer para esta semana, señores estudiantes. Para esta